a todos y no creo que nadie dude del amor que Dios tiene por cada uno de ustedes y por mí, ¿verdad? Pero la cosa es, entendemos la profundidad de este amor, porque cuando leemos el versículo bíblico dice de tal manera, o sea, de tal forma nos ama y después dice lo demás. ¿Entendemos esa forma de amar de Dios? Entonces, para ilustrar un poco más esto y entender realmente de qué manera nos ama Dios, yo les voy a dar una ilustración que probablemente no les vaya a gustar. No se vayan a molestar conmigo, yo solamente soy el mensajero, Dios es el mensaje, el que da el mensaje. Yo quiero que ustedes se imaginen una jaula de barras, como donde encierran a los animales. Pero esta jaula es sumamente grande, digamos que es el tamaño de Valrico completo, o sea, es una jaula que es enorme. Esta jaula está llena de muchísimos perros salvajes. Como están todos encerrados allí, pues esos perros hacen sus necesidades ahí. Entonces imagínense que el piso de la jaula ya está cubierto entre barro, una mezcla entre barro, excremento y orines. Y sangre también, porque estamos diciendo que son perros salvajes que se muerden los unos a los otros cada vez que pasan cerca y sangran. Entonces quiero que se imaginen ese piso, el olor de esa jaula y que se imaginen también a todos estos perros llenos de cicatrices y algunos todavía sangrando porque han sido mordidos los unos a los otros. Imagínense este cuadro. ¿A quién de ustedes se diría, yo me voluntario para ir y entrar a esa jaula? Una jaula con ese piso, con ese olor, con esos animales salvajes, esperando que alguien le pase cerca para morderlo. Yo creo que nadie en su sano juicio intentaría entrar a un lugar como este. Entonces, imagínense esa jaula y ahora imaginen a una persona que va caminando en dirección a la única puerta que tiene esa jaula. Esta persona que va caminando es un rey. Por ende, está bien aseado, sus ropas están pulcras, sin manchas, sin arrugas, sin nada, con una corona, con unas sandalias de cuero fino, muy limpio y pulcro. Este rey comienza a caminar en dirección de esta jaula y tiene la llave en su mano. Él abre la jaula y empieza a caminar dentro de esta jaula enorme. Cuando consigue al primer perro, el perro, pues como es un perro salvaje, comienza a gruñirle con espuma en la boca y él sigue acercándose. Cuando él sigue acercándole, el perro le salta encima a morderlo y él sostiene al perro y mientras sostiene al perro empieza a sanar las heridas del perro. El perro todavía lucha intentando morderle, pero él sigue sanando las heridas de este cachorro, de este perro, bueno, de perro salvaje. Él continúa y el perro comienza a hacer menos fuerza para intentar morderle. Empieza a ceder un poco porque está dándose cuenta que esta persona desconocida está intentando sanar sus heridas. Poco a poco el perro se va calmando hasta el punto en donde no ofrece más resistencia y solamente se deja sanar por este rey. El rey sana por completo a este perro y empieza a caminar hacia adelante. En ese momento el perro, por supuesto, está pegado a las ropas del rey, no lo quiere dejar ir para ningún lado, va siguiéndolo detrás y se consiguen a otro perro. Cuando consiguen a este otro perro con espuma también en la boca va a morder nuevamente al rey. Cuando el perro que había sido sanado ve esto, salta a morderlo también para defender al rey. Y en ese momento el rey lo separa y le dice al que ya estaba sano, no hagas más heridas, que yo las voy a sanar. Él entiende esto y se queda tranquilo. Y de la misma forma que hizo con el primero, hizo con el segundo. Y ya iban dos caminando con él. Y así sucesivamente, él fue sanando a unos y a otros, pero encontró algunos que no se dejaron sanar.
Encontró algunos que solamente intentaban morderles y cuando vieron que él solamente quería sanarlos salieron corriendo y no se dejaron sanar. Entonces, ¿de qué manera amó Dios al mundo? ¿De qué manera nos amó Dios a nosotros? Cuando nosotros intentamos responder esta pregunta, nosotros pensamos, bueno, Él murió en la cruz por nosotros. Y sí, claro, ese es el final del amor de Dios por nosotros, por así decirlo. Pero cuando nosotros pensamos en quién es Dios, tenemos que pensar en este rey pulcro, con ropas limpias, con ropas sin arrugas, entrando a una jaula llena de excrementos, heces, todo horrible, porque cuando nosotros pensamos en dónde estaba sentado Jesucristo, cuando dejó su lugar santo para entrar en este mundo lleno de violencia, lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de inequidad, tenemos que pensar que Él se despojó a sí mismo de todo para entrar a este lugar por amor a nosotros. ¿Quién haría algo como eso? Permítanme les leo Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice de la siguiente forma: el cual siendo de forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el rey que entró, que se despojó de la condición de Dios, en donde estaba sentado en un trono donde todos los ángeles le servían, para entrar a este mundo a servirnos a nosotros, quienes intentaríamos morderle al acercarse a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que entró a este mundo a servirnos a nosotros, los que íbamos a crucificarle. Entendemos un poco más ahora el amor de Dios. No comienza en esa crucifixión, sino comienza en el momento mismo en el que Él entra en este mundo. ¿Qué más vemos? Si vamos a Lucas, versículo 24, capítulos del 32 al 34, nos dice lo siguiente. Llevaba también él con, llevaba también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado el Calvario, le clavaron, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestiduras y lo echaron a suerte. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando Él estaba siendo clavado en una cruz, después que se habían burlado de Él, después de que lo habían golpeado, y estaba siendo clavado en una cruz, en ese momento Él tenía la potestad, por quien Él era, de mandar a todos los ángeles y sacarlo del lugar de donde Él estaba, porque lo vemos en la Biblia. Él no necesita y no necesitaba que nadie le defendieran, porque Él es el Señor de señores, Él es Dios, el creador de lo visible y de lo invisible. Y estando allí, en vez de defenderse a sí mismo, Él pide por quienes lo estaban crucificando, diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. De tal manera amó Dios al mundo, que entró a este mundo a servirnos y fue crucificado por nosotros mismos. Y cuando le estábamos crucificando, Él pedía y oraba por nosotros. Jesucristo vivió lo invivible. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 27, versículo 46, que dice: y alrededor de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Alí, Alí, lame sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De tal manera amó Dios al mundo que hizo lo inimaginable.
Jesucristo, Dios Hijo y Dios Padre, había estado en armonía eterna hasta el momento que Él decidió cargar los pecados de cada uno de nosotros en su espalda y ser crucificado. En el momento en que todos los pecados de la humanidad estaban cargados en la espalda de Cristo Jesús, no había comunicación con el Padre. El Padre tuvo que voltear el rostro no a Cristo, pero a los pecados que estaban en Él, porque Dios Padre no tiene nada que ver con la inequidad de los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, entendiendo un poco más este fragmento de tal manera amó Dios al mundo, déjenme termino la historia de la jaula con los perros. Después que este rey caminó por toda la jaula y se le acercó a cada uno de los perros, él iba a salir de la jaula. Y esos perros que se habían dejado sanar seguían detrás de él. Por lo que cuando él abrió la jaula para salir, todos los perros salieron con él. Él cierra nuevamente la jaula y se marcha de ese lugar. Pero ese reino estaba siendo limpiado, por lo que fuego cayó del cielo, un fuego tal que derretía las barras de la jaula y todo allí fue limpio nuevamente. Cuando nosotros leemos esta historia, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. Dios no puede ser amor y olvidarse de su justicia. En su amor, Él se acerca a cada uno de nosotros dándonos una oportunidad de seguirle. Pero un día la jaula se va a cerrar y todo lo que esté en ella va a perecer. Y esto puede dar miedo, esto puede como que ponernos a pensar, wow, pero es una realidad. Es una realidad que muchísimas personas afuera no quieren pensar y no quieren creer. Y cuando no quieren creer es porque simplemente no quieren ver. Porque todo está allí. El que busca encuentra, dice la palabra de Dios. Entonces, voy a ir nuevamente a este capítulo 3 del libro de Juan y a leerlo nuevamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos esto, muchas veces omitimos que unos versículos más arriba, Dios mismo hace una referencia a esto. Si yo voy ahí mismo en el capítulo 13, pero en vez de leer el versículo 16, leo el versículo 14, miren lo que dice. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios está haciendo una relación directa entre Jesucristo y lo que pasó en el desierto con Moisés. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó, pero lo que pasó es que todas las personas estaban caminando y de repente muchas serpientes venenosas estaban mordiendo a todas las personas y morían. Y en ese momento, cuando claman a Dios, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante y que cualquiera que vea la serpiente no iba a morir. El punto aquí es que todos nosotros en la humanidad entera estábamos ya mordidos por esta serpiente. Porque desde Adán y Eva vino la serpiente y envenenó a la humanidad completa. Todos estábamos condenados a muerte. Todos, creamos o no creamos, estábamos condenados a muerte, al punto de que hoy en día lo que nosotros decimos es, lo único que es seguro es la muerte. Porque es tan común para nosotros ver a las personas que amamos morir, que decimos lo único seguro es la muerte. Y lo es realmente, hasta el día en que Jesucristo venga por segunda vez y el orden se recupere. Lo que Dios había creado se recupere.
Porque el plan de Dios no fue crearnos a nosotros para que duráramos 70 años, 60 años, 50 años. Porque Él es un Dios que no está limitado a tiempo ni espacio. Lo que quiere decir es que Él es eterno. Y Él quería una humanidad eterna también. Pero nosotros rechazamos esa eternidad. ¿Por qué? Por nuestros placeres y nuestros deleites. Y nos olvidamos del Creador. Y Él está trabajando en recuperar esta eternidad para cada uno de nosotros. Eso es lo que Él está haciendo en este momento. Entonces, cuando vemos esa conexión que hay, entendemos que Dios nos ama a nosotros de una forma que nosotros no podemos imaginarnos. La profundidad del amor de Dios por nosotros no cabe en nuestras mentes. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos por qué Dios hizo lo que hizo en la cruz. ¿Por qué entró a este mundo y murió de la forma que murió por cada uno de nosotros? La respuesta que normalmente viene a nuestras mentes es porque Él nos amó de tal forma que lo hizo. En otras palabras, nosotros pensamos que el motivo por el cual Dios hizo lo que hizo por nosotros es porque Él nos amaba. Y en este punto estamos algunas veces equivocados en nuestro pensamiento. Y quiero que me sigan y si se están durmiendo se despierten porque el mensaje viene de aquí para allá. Esto era algo que teníamos que entender para comprender esto que voy a decir. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Cuando leemos esto con ligereza, entendemos, Él nos amaba y porque nos amaba, hizo lo que hizo. No es así del todo, porque si entendemos que antes de que Él hiciera lo que hiciera, nosotros estábamos muertos ya para Dios, entendemos que Él no nos podía entonces estar amando antes. ¿Por qué? Porque estábamos muertos para Él. Si nosotros estábamos comprados por el pecado y la muerte nos había comprado, entonces no le pertenecíamos a Él, no era que le amábamos desde antes. Miren lo que dice el capítulo 2 de Efesios, el versículo 1, Efesios 2, 1, y voy a leerlo de una traducción que me gustó mucho porque lo pone de una forma muy clara, se llama Nueva Biblia Viva, dice, antes de ser cristianos ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Lo que quiere decir es que la respuesta de por qué Dios nos salvó y hizo lo que hizo por nosotros no es porque Él nos amaba desde antes. Él hizo lo que hizo porque Dios es amor. Y déjenme se lo explico de esta forma. Si yo como padre estoy parado, imagínense la 75, la que va hacia el sur y la que va hacia el norte. Yo estoy parado de este lado, mi hijo está parado del otro lado cruzando las dos interestatales y él empieza a caminar hacia la interestatal. Yo como padre, por amor a mi hijo, voy a salir corriendo a cruzar las interestatales, no me importa arriesgar mi vida para salvarla de mi hijo. Eso es, yo lo hago porque yo le amo. Ahora, imagínense que yo veo a una persona golpeando a mi hijo hasta matarlo. Y estoy parado en la interestatal y veo que esa persona va a cruzar hacia acá. ¿Ustedes creen que yo arriesgaría mi vida para ir a salvar a esa persona? Siendo honestos, yo creo que no. Después de ver y pensar, esta persona la acabo de ver golpeando a mi hijo hasta la muerte, capaz y lo cruce, pero para darle yo. Yo no lo haría. Dios tiene que trabajar y seguirá trabajando probablemente en mi corazón hasta el punto de que yo sea capaz de hacer algo como eso, porque Él me ha llamado a ser como Él, al punto de que yo debería ser capaz de hacer algo como eso, pero todavía no he llegado ahí. Y se los digo con sinceridad. Si nosotros pensamos en estos dos casos, el que lo hizo por su hijo, lo hizo porque amaba a su hijo. Pero si existe alguien que ve a su enemigo, que acaba de matar a su hijo, cruzar para salvarlo, no lo hace porque ama a la persona,
lo hace porque esa persona en sí es amor. Esto es Dios. De esta forma es el amor de Dios. Es sumamente importante que nosotros entendamos hoy que Dios no hizo lo que hizo porque nos amaba. Él lo hizo porque su carácter es amor. Él es amor. Cuando Pablo escribe esto, se lo escribe a las personas que ya creían en Dios, que le pertenecían ya a Dios, que ya eran hijos de Dios. Y por eso lo dice, miren cómo antes de que ustedes llegaran a Él, Él hizo esto, mostrando el amor de Dios. Pero no lo entendamos como que Él lo hizo porque ya nos amaba. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en decir que Él no nos amaba antes? Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a cometer el grave error de hacer las cosas solamente por las personas que nosotros amamos. Si nosotros no entendemos que Dios hizo lo que hizo cuando nosotros éramos enemigos de Él, ¿seríamos capaces nosotros de hacer algo por quien es enemigo de nosotros? Pero si entendemos por qué Dios nos salvó, es una obligación hacer lo que sea por la persona que habló mal de mí, de mi familia, por la persona que siento que me dio una bofetada, por la persona que siento que me dijo esto, que es una obligación hacerlo, porque conocemos a nuestro Padre. Y porque conocemos a nuestro Padre, sabemos que la función como hijos es imitarle a Él. Por eso digo, yo hoy no sería capaz de salir a ayudar a ese, pero espero algún día pueda. Porque el gol de nosotros como seguidores de Cristo Jesús, como hijos de Dios, porque le aceptamos, es ser como Él. Es entender que el gol de nosotros como seres humanos es ser como Cristo. Todos nosotros estamos muertos, o estábamos muertos, perdón, y las personas afuera están muertas porque no conocen de Dios. Y como no conocen de Dios, hacen lo que su cuerpo y su carne les pide hacer. Nosotros que le conocemos, seguimos teniendo esos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra carne, pero ahora tenemos el entendimiento de saber cómo debemos obrar porque conocemos al Padre. El mensaje de hoy es sumamente claro. Entendiendo lo que Dios hizo por nosotros, entendiendo de qué manera amó Dios al mundo, tenemos que nosotros ahora amar a todas esas personas. Porque ¿cuántas veces no hemos sido nosotros culpables de morder cuando ese otro perro se acercaba, o cuando nosotros siguiendo a Dios, Él se acercaba a sanar a otro? ¿Cuántas veces nos decimos culpables de lanzar a morder primero? Oh, porque yo voy a defender a Dios. ¿Necesita Dios realmente que nosotros le defendamos? ¿Necesita el Rey de Reyes que una persona minúscula en este mundo le defienda y ataque yo a mis hermanos por defenderle a Él? Él no necesita eso. Por el contrario, cada vez que yo voy y ataco a alguien porque habló mal, porque de mi iglesia, de Dios, de mi esposa, de mis hijos, Él está ahí frenándome y diciéndome, yo lo voy a sanar a él también. Y una vez lo sane, van a caminar los dos juntos detrás de mí. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es sumamente importante por lo siguiente. ¿Qué va a pasar o qué pasó con los perros que se quedaron en esa jaula? Fueron consumidos por el fuego. Cuando nosotros no obramos como Cristo Jesús nos pide a nosotros que obremos, estamos dejando a esas personas en una jaula que va a ser consumida por el fuego. Cada vez que nosotros estamos tirando a morder, estamos facilitando el trabajo de aquel que quiere que todo sea consumido por el fuego. Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. O obramos como Él nos está llamando a obrar, o estamos obrando en contra de lo que ya Él está haciendo. Dios es amor, pero Dios también es un fuego que consume por su pureza y su justicia. Cristo Jesús
Y quiero que se imaginen esto, imagínense una bola de fuego enorme que va rodando y acabando con todo a su paso, hasta que se para Cristo Jesús y pone una mano a esa bola de fuego y con la otra mano empieza a llamar y a llamar y a llamar, y todo aquel que escucha y obedece y viene es abrazado por él. Un día él va a voltearse y abrazar a todos los suyos y esa bola va a pasar y consumir todo lo demás, pero todas aquellas personas que estaban en sus brazos serán salvas. Hermanos, el mensaje de hoy es corto y claro. Dios quiere que cada uno de nosotros se sacrifique por amar a nuestros hermanos. Porque cuando nosotros amamos, nosotros reflejamos el amor de Dios. Nosotros estamos aquí para ser el espejo de Cristo Jesús. Nosotros estamos aquí para mostrarle a quien no conoce que Él es amor y que les ama incluso cuando estamos intentando morderle. Tenemos que ser un reflejo de Él. Ahora, yo quiero que cierren sus ojos y le voy a leer un versículo bíblico bien corto, pero como es un versículo bíblico, quiero que se imaginen que es Dios mismo que se los está diciendo a ustedes. Entonces cierren sus ojos y les voy a leer la primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, abran sus ojos y respóndanse ustedes mismos esta pregunta. ¿Conocen a Dios? Y si respondieron sí, le conozco, Él les va a responder: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a sus prójimos como a ustedes mismos. Ese es el mensaje de hoy. Dios nos ama de una forma que no cabe en nuestra mente. No podemos entenderla, porque es tan grande que no lo podemos entender. Y al mismo tiempo que nos ama, hay un juicio venidero. Y Él quiere que nosotros seamos sus pies y manos en ir y sanar las heridas de todas aquellas personas que intentan morderle, porque no le conocen. Oremos. Padre nuestro, Señor, te doy muchísimas gracias por tu amor y por tu bondad, Padre. Te doy gracias porque tú eres amor, Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros, indiferentemente de qué haya pasado en nuestras vidas antes, porque tú eres amor, Padre. Tú viste el final de la vida de cada uno de nosotros ya. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos descarriamos conociéndote ya. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ver que tú estás ahí con nosotros en todo momento, que no hay nada que pueda pasarnos, que no hay por qué tener miedo, que no hay por qué desesperar, porque tú estás con nosotros. Y si algún momento, Señor, nos descarriamos, ayúdanos a verte con los brazos abiertos y a correr nuevamente hacia ti, Padre, porque ahí estás tú esperando que volvamos. Sin importar qué hayamos hecho, cuántas veces nos hayamos descarriado, tú estás ahí con los brazos abiertos en amor, porque lo que tú quieres, Padre, es salvarnos, que estemos toda la eternidad contigo, Padre, porque para eso nos creaste, Dios, y queremos compartir la eternidad contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día y ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos de la forma que tú nos has pedido que lo hagamos, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.